Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos congregarnos en esta mañana nuevamente, adorar su nombre a través de las canciones y en este momento disponernos para poder escuchar su palabra. Nos da mucho gozo el hecho de que el Señor esté fortaleciendo y sosteniendo la iglesia, y nos gozamos también en ver la consolidación en fidelidad de las personas que concurren. Damos gracias al Señor porque Él viene mostrando su gracia, trabajando en los corazones de las personas que conforman la iglesia. Como ustedes saben, dimos punto final a la carta a los Hebreos. Fue un tiempo realmente de gran bendición estar bajo su palabra en esa carta, y creo que fuimos grandemente bendecidos todos con las enseñanzas que la carta a los Hebreos nos dejó. Pero tenemos que seguir adelante, así que tomamos un nuevo camino y comenzamos a estudiar las 3 cartas de Juan para luego seguir con las 2 de Pedro. Ese será nuestro rumbo de aquí para adelante. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1. Primera Juan, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Oramos al Señor y comenzamos la explicación. Padre, en esta mañana nos postramos ante ti, Señor, adorando tu nombre, exaltando la gloria de tu persona y de tu ser. Te adoramos por lo que tú eres, y postrados ante ti queremos, Señor, escondernos detrás de la hermosura y de la veracidad de tu palabra. Háblanos a través de ella, exalta a tu Hijo Jesucristo, al Verbo encarnado, para que, Señor, solo tú recibas la gloria, el honor, la adoración de tu pueblo. Confróntanos por tu palabra, mostrándonos a Cristo, exponiendo nuestra miseria y pecaminosidad. Señor, llévanos a la santificación y a la consagración para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, mis amados, en esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula La confirmación de la encarnación del Verbo de vida. La confirmación de la encarnación del Verbo de vida. Este sermón tiene 3 puntos. El primero de ellos es una introducción de contexto histórico y cultural de la carta. El segundo de ellos es la inmutabilidad del verbo, 1 Juan 1:1, la primera parte del versículo 1. Y en tercer lugar, la historicidad del verbo, 1 Juan 1:1 y 2, la primera parte del versículo. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la manera más rápida de matar el error es proclamar la verdad. Así de simple. La manera más rápida de matar el error es proclamar la verdad. Y tenemos que introducirnos en el contexto de lo que vivía Juan en el tiempo en el que él escribió la epístola. En primer lugar, debemos decir que Juan vivía en Éfeso, esto es Asia, y al escribir las cartas entre el año 90 y el año 95 después de Cristo, la realidad de Asia era que estaba totalmente influenciada por la cultura greco-romana y que ya en ese tiempo se estaba gestando a finales del siglo I lo que habría de ser en todo su esplendor en el siglo II el gnosticismo griego. Ya habían pasado los otros apóstoles mayores, había fallecido ya Santiago, había muerto Jacobo, había muerto Pedro, había muerto Pablo, todos ellos alrededor del 60 después de Cristo, y Juan, que era el más joven de todos ellos, en ese tiempo, en esa década, él ya contaba con aproximadamente 90 años de edad, y él escribió justamente las cartas y el Evangelio cerca de esa fecha. Es necesario entender que la lucha justamente del primer siglo, al formarse la iglesia y al expandirse la iglesia, fue la corriente de pensamiento griego que azotó la iglesia, por un lado, y por otro lado, la lucha incansable con la ideología hebrea que proclamaba el retorno a la ley y la dificultad de la gracia de Dios para salvar al pecador. Pero puntualmente Juan, cuando nos habla en el capítulo 1, está haciendo un desarrollo que se desprende del ataque cruel de los falsos maestros que introducían en la iglesia herejías que atacaban de lleno y a pleno la realidad de Jesucristo como que era 100% Dios y 100% hombre. Para poder entender lo que Juan va a hablarnos en este párrafo que acabamos de leer, debemos comprender que Juan en esa década, ya finalizando el siglo I, era el obispo que quedaba vivo, el apóstol que había estado directo con el Señor, ya en un tiempo de formación de su sucesor que fue Policarpo. Y él en este tiempo, sus últimos años de vitalidad, lo que hacía era fortalecer a las iglesias del Asia Menor, porque todas ellas estaban influidas por el gnosticismo o lo que era la raíz del futuro gnosticismo. Ya se estaban asentando las corrientes de pensamiento griego en ese lugar. Para entender cuál era el problema del momento y el porqué del escrito de Juan,
Debemos comprender que el gnosticismo es una corriente de pensamiento que, como dice la palabra, proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Este gnosticismo era una estructura de pensamiento que surgía de la mezcla de varios sistemas de pensamiento, como por ejemplo el pensamiento pagano, la necesidad de asumir que había muchas deidades, muchos dioses, el pensamiento judío, que estaba sentado más en la necesidad de lo que era el obrar humano, y el pensamiento influido por la filosofía griega platónica. Esta filosofía griega platónica tenía asiento también en lo que era el dualismo maniqueo del pensador Manes. ¿Qué era toda esta estructura de pensamiento que estaba azotando a las iglesias en el tiempo en el que Juan predicó? En primer lugar, la enseñanza del gnosticismo era que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno. Esa es la raíz fundamental del pensamiento de Manes en su dualismo de entender la existencia humana. El hombre separado por una parte carnal y una parte espiritual, las cuales no tienen conexión la una con la otra. La parte carnal es absolutamente vendida al pecado y es mala. La parte espiritual es buena. El razonamiento de la filosofía platónica toma justamente lo que es el pensamiento dualista y lo establece como una manera de razonar la existencia humana. Entonces, esta cultura, influenciada justamente por los maestros filósofos griegos, habían provocado en la iglesia del primer siglo tremendos problemas en cuanto a la comprensión de la verdadera sustancia y de la verdadera existencia del Cristo encarnado. ¿Cuál fue el principal problema con el que Juan tuvo que enfrentarse en este tiempo? El dualismo, al tener en claro para ellos que la materia era totalmente mala y que el espíritu era bueno, no podrían asumir que Jesucristo verdaderamente, siendo Dios, pueda haber habitado un cuerpo de carne. Ese fue el primer problema. La manera de pensar de ellos era esta: es imposible que ese Jesús que dicen que era Dios y que era hombre, haya podido ser hombre. ¿Por qué? Porque es imposible que esté en un cuerpo de carne tan malo, siendo, como dicen ellos, que él era santo porque era Dios. Ahí hacían conflicto. Y entonces ese razonamiento se estaba introduciendo en la iglesia y provocaba una amenaza al fundamento claro de la base del Evangelio. Si tú le sacas al Evangelio la realidad de que Jesucristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre en su tiempo de ministerio y en su encarnación, el Evangelio se cae a pedazos. No hay forma de que pueda haber un redentor eficiente delante del Padre si no es Dios y hombre. Si no es Dios como la autoridad absoluta y con el poder de perdonar pecados y de vencer la muerte. Y si no es 100% hombre con la tarea de representar a los hombres que son miembros del pueblo santo delante del juicio de Dios en la cruz. Si tú le tocas una de estas dos realidades, el Evangelio no puede tener sentido. Y eso es lo que Juan está observando allí. Que las iglesias están siendo azotadas por el dualismo filosófico que predicaban los griegos. De este pensamiento dualista y de la imposibilidad de concebir que Jesucristo realmente haya habitado cuerpo de carne y que sea 100% hombre, surgieron dos herejías en el tiempo de Juan a las cuales él ataca. La primera de ellas es el docetismo. El docetismo fue la primera herejía que surge allí, en realidad porque los docetas
eran aquellos que pensaban en que el cuerpo de Cristo era una semejanza del cuerpo humano, pero no era realmente carnal. De aquí que venga la palabra docetas, que proviene del griego dokeo, que significa apariencia. Entonces el docetismo establecía justamente que Cristo sí había estado todo bien, pero no era hombre, era una apariencia de humanidad. Y de una forma muy sutil atacaban la esencia del Evangelio, porque si Cristo no fue hombre, nunca pudo haber sido Salvador. En segundo lugar, un contemporáneo de Juan, que se llamó Cerinto, propuso otra herejía, la cual se le llamó el cerintianismo. Y cuenta la historia de que Juan tenía justamente una visión clara de la herejía de Cerinto, a tal punto que un día, cuando él entró a un baño público, estando Cerinto dentro, salió a los gritos diciendo: Juan, salgamos de aquí, no sea que Dios derrumbe los baños, porque adentro está el hereje Cerinto. Eso está registrado en la historia de los finales del primer siglo. El cerintianismo sostenía que el Cristo había sido llenado del Espíritu Santo en el momento del bautismo de Juan, pero que el Espíritu Santo había llegado hasta el momento antes de ir a la cruz. Y entonces, de esta manera, ellos negaban que el Cristo que fue a la cruz sea el mismo que se bautizó. Frente a estas realidades, Juan escribe en esta carta. En primer lugar, acompáñame a Juan 1:1, primera Juan 1:1, que lo acabamos de leer, para poder repasar. Y dice así lo que acabamos de leer: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahora, con esta introducción en sus dos primeros puntos, tú puedes tener algo más claro de por qué Juan comienza su carta de esta manera. Todo lo que vamos a observar en la carta de Juan es exaltar la realidad del verbo encarnado como el fundamento principal para la evidencia del Evangelio que transforma las vidas. Él es el verbo de vida, y aquí Juan escribe que palparon sus manos al verbo de vida. Por lo tanto, todo lo que era el docetismo y todo lo que era justamente la predicación de que él no había habitado un cuerpo de carne real, se caía a pedazos frente a la proclamación de esta verdad. Y no puede ser más exacta la frase de Charles Spurgeon: la manera más rápida de matar el error es proclamar la verdad. Si tú me acompañas a la primera carta de Juan, el capítulo 4, primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 2, la manera en la que Juan ataca esta herejía de negar que verdaderamente Jesús habitó un cuerpo de carne y que fue 100% hombre es esta. Dice el versículo 2 de primera Juan 4: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La herejía gnóstica es llamada por Juan el espíritu del anticristo, es decir, el intento satánico de negar la humanidad y la deidad del Cristo encarnado.
Porque en tanto y en cuanto esa negación tiene sentido, el Evangelio no tiene sentido. Entonces, por eso es que Juan está escribiendo lo que escribe. Acompáñame al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, que es el escrito del mismo autor, capítulo 1 y versículo 14. Primero vamos a contextualizar y vamos al versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, cuando escribe el Evangelio, aproximadamente en el mismo tiempo en el que escribe las cartas, solo puede haber un lustro, una década de distancia, él está atacando justamente la misma herejía. Y en su Evangelio, el mismo autor habla de la divinidad del Verbo. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, pero automáticamente él aclara la realidad, que era Dios y que era hombre. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne. No era otra clase de ser, no era una semejanza humana. Aquel Verbo fue hecho carne. Y entonces él puede decirles en el versículo 14 del capítulo 1: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan está atacando la herejía del docetismo. Cuando él escribe, nosotros lo palpamos. Juan está atacando la herejía del docetismo cuando él escribe que el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Juan está atacando la herejía del docetismo cuando escribe que el Verbo era Dios y que ese es el mismo Verbo que fue hecho carne. Cuando Juan tiene que afrontar la herejía del serintianismo, él escribe y muestra que el Cristo que fue a la cruz fue el mismo Cristo que fue bautizado y que no hubo un cambio de persona entre ambos. Si usted me acompaña a 1 Juan el capítulo 5, 1 Juan el capítulo 5, vamos a ver allí cómo es que Juan presenta la evidencia para destruir el serintianismo. Recuerdo que Cerinto decía que el Espíritu Santo había habitado en Cristo en el momento del bautismo, pero que lo había dejado antes de la cruz. Evidentemente esto atacaba la verdad y la realidad de que este Cristo es el Hijo de Dios, y esto atacaba la realidad de la verdadera eficiencia del Evangelio. En el capítulo 5 y el versículo 6 de la primera carta de Juan, dice lo siguiente la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esta expresión de Juan es un ataque directo en defensa cristiana en contra del serintianismo. Lo que Juan está diciendo es que el mismo Jesús que se bautizó es el mismo que murió. El mismo que pasó por las aguas es el mismo que derramó su sangre. Es necesario que entendamos que Juan está trabajando en su carta con todo un trasfondo y un entorno de herejías que atacaron la iglesia en ese tiempo. En tercer lugar, el gnosticismo tenía la idea justamente de que al ser el ser humano
una confluencia de vida espiritual y carnal, sin que haya conexión entre una y otra, la persona tenía la libertad de poder vivir en la carne practicando lo que le gusta, porque estaban aparte influenciados justamente por este sistema de pensamiento griego, que lo único que enseñaba era que el sentido de la vida era disfrutar. Entonces, para que le cierre el hecho de que el sentido de la vida era disfrutar, el sistema de pensamiento del dualismo decía: hacé con tu cuerpo lo que tú quieras, porque en realidad esto no tiene conexión con una suciedad en el alma. El espíritu es totalmente puro, el cuerpo es totalmente malo. Entonces, dicho desde el punto de vista del razonamiento cristiano, peca tranquilo que a tu corazón no le hace nada. ¿Entienden? Juan tiene que luchar contra esta herejía. Y en este párrafo que leímos y en otras partes de la carta, él lo hace justamente. Fíjense, en 1 Juan capítulo 1, en realidad no llegamos a leer esa parte del párrafo, pero está en el mismo capítulo 1. Juan muestra que la verdad del Evangelio es totalmente opuesta a la estructura de pensamiento gnóstico. No es verdad que si tú con el cuerpo practicas conductas que tienden a satisfacer deseos bajos, pecaminosos, no pueda afectar tu vida espiritual. 1 Juan 1, 8 al 10 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esta frase es una frase que ataca directamente la herejía del gnosticismo, porque el gnosticismo literalmente decía: no vas a tener pecado si practicas lo que te gusta con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No puede de ninguna manera lo que hagas con tu cuerpo ensuciar tu espíritu. Y Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Esta es justamente la palabra verdadera que lleva a la iglesia a la realidad del Evangelio. Es que si hemos sido purificados en Jesucristo y en su muerte en la cruz, y si su sangre nos ha limpiado, todo lo que practiquemos con nuestro cuerpo que sea desagradable a Dios es pecado y necesita ser confesado para ser perdonado. O sea que lo que Juan muestra a través de su primera carta es derrumbar la estructura del pensamiento gnóstico que hablaba de la desconexión de la práctica corporal con la suciedad del alma. Pablo dice: lo que tú practicas con tu cuerpo sí ensucia tu alma y es necesario que lo confieses arrepentido. Si usted es tan amable, acompáñeme a 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 4. Estamos haciendo una introducción de trasfondo cultural, histórico y religioso de la carta, y estamos viendo el sentido de la escritura de Juan y viendo cómo la carta de Juan es un tratado que derrumba la estructura mentirosa del gnosticismo que azotaba la iglesia en aquellos días. En 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 4 dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Esta expresión es un ataque directo al razonamiento gnóstico porque ellos hablaban de que el contacto con Cristo podía ser comprendido de una manera mística y que solamente la podían alcanzar esa élite espiritual que tenía un ejercicio que le posibilitaba estar en contacto con Jesús. Los gnósticos creían en eso. Y verdaderamente Juan les está diciendo, si ellos dicen que le conocen, pero no tienen la capacidad de vivir una vida santa, están en la mentira. Ellos decían que habían llegado por ser la élite espiritual al conocimiento sumo y pleno. Esa era la idea de los gnósticos. Y entonces, paralelamente decían que habían llegado a tener un conocimiento de Cristo porque eran la élite espiritual y a donde ellos podían llegar al conocimiento espiritual nadie más llegaba, pero no lo mostraban con una vida transformada. Juan está mostrando que si le sacamos a Cristo al Evangelio, el Evangelio se derrumba. Y que toda la estructura que ellos pretendían imponer como razonamiento era mentirosa. Acompáñeme a 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten ustedes que en tanto y en cuanto Él va derrumbando la estructura del pensamiento gnóstico, nunca se apartó de Jesús. Jesús es el que derramó su sangre, Jesús es el que limpia el pecado con su obra de amor en la cruz. Jesús es el que provee la esperanza para que los que creen en Él vivan de una manera santa hasta el día en que podamos estar con Él. El versículo 10 del mismo capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 10 del capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ellos decían, nosotros hemos llegado al conocimiento espiritual, pertenecemos a la élite gnóstica, nadie puede tener contacto con la deidad como la podemos tener nosotros. Y Juan dice, no mientan. Verdaderamente el que no hace justicia no es de Él. El que no ama a su hermano no es de Él. La vida injusta que llevaban porque practicaban actos perversos. Imagínense, si ellos creían que el cuerpo estaba desconectado del alma y que nada ensuciaba el alma, vivían en la inmoralidad sexual. Vivían en la inmoralidad humana, pero aducían a que tenían contacto con Jesús. Entonces era tan sutil el ataque del gnosticismo en la iglesia que titubeaban los creyentes y Juan, el obispo que llega al fin del primer siglo, es el que imparte la carta para atacar la estructura mentirosa del gnosticismo y fortalecer la realidad del Evangelio. Acompáñeme a 1 Juan capítulo 5. 1 Juan el capítulo 5 y el versículo 18 dice lo siguiente. 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y si ahora es tan amable, vaya a la tercera carta de Juan.
el versículo 11 de la tercera carta de Juan. Dice así: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Estas expresiones son un ataque directo al sistema de pensamiento gnóstico que mezclaba la pecaminosidad de vida con la posibilidad de tener contacto con Jesús y con Dios. Los gnósticos, este sistema de razonamiento al cual ataca Juan en toda su carta, se creían justamente una élite espiritual, eran los únicos que tenían el verdadero conocimiento espiritual. Entonces minimizaban, apocaban, humillaban a los cristianos y se gozaban dentro de la iglesia en imprimir enseñanzas herejes que tendían a descalificar lo que los creyentes sabían con respecto al conocimiento que tenían de Dios por causa del Evangelio de Jesús. Entonces, al tener esta ideología de superioridad, viviendo una vida perversa, lo que ellos hacían era minimizar a los creyentes, apocar a los creyentes, descalificar el Evangelio, pero paralelamente, por ser perversos y no tener sensibilidad, no tenían amor para con los demás. Ese era el punto en donde Juan trató de mostrarle a la gente la mentira de este sistema gnóstico. ¿Cómo puede ser que no tengan amor por los demás? Acompáñeme a 1 Juan, capítulo 2. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Clara enseñanza en contra de esta estructura gnóstica, insensible, que provenía de personas arrogantes, que lo único que tenían era odio y adversión para con los hermanos. Eran carentes de amor. Si es tan amable, pase al capítulo 3 de la primera carta, el versículo 10, y usted va a ver cómo este es un tratado que apuntala a la iglesia y que lleva de la mano a los creyentes a la firmeza del evangelio verdadero, a volver al principio, a retornar a las bases. Juan fue un verdadero reformador en la época. Si tú quieres entender el concepto de una verdadera reforma en el origen de la iglesia, debes estudiar Juan. Juan fue el obispo reformador de los finales del primer siglo, en donde la iglesia estaba azotada por la herejía gnóstica. ¿Cómo puede ser que haya verdad en un sistema cuando no hay amor al hermano? 1 Juan capítulo 3 y el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y es rotundo y tajante: no es de Dios. Juan está diciendo, la santidad de vida confirma la evidencia del Evangelio. La santidad de vida confirma la presencia de Jesús. El pecado confirma que no hay vida. No se es de Dios viviendo en la injusticia. Pero aparte les dice, la realidad del amor de hermanos y del amor entre hermanos que confirma la pertenencia a un mismo cuerpo, confirma la verdad del Evangelio y confirma la realidad de un Cristo, Dios y hombre. Pero los que no aman a los que tienen alrededor solamente muestran que están apoyados en un sistema mentiroso. Si usted baja en el mismo capítulo 3, el versículo 14 y 15, va a encontrar lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros
Esta expresión es una expresión de defensa a los que están siendo apocados, humillados, descalificados por esa élite espiritual, los gnósticos, que se creen tener la única posibilidad de llegar al contacto real con Dios. Y Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida por una evidencia. Y la evidencia es en que amamos a los hermanos. Si es tan amable, vaya al capítulo 4, el versículo 20 y 21 de la misma carta de Juan, y lea lo que dice. Primera Juan 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta? Somos la élite, conocemos a Dios y hemos llegado a tener contacto con Dios, pero aborrecen a los que son de Dios. Esto es mentira. Eso es lo que dice Juan. Y la verdad está en el Evangelio. He querido a través de este primer punto, que no lo voy a volver a repetir nunca más hasta terminar las 3 cartas, en ser claro con expandir el conocimiento del trasfondo cultural y el porqué de las expresiones de la epístola, para que ustedes vean que es un tratado apologético que vuelve a la iglesia, al Evangelio. Juan es el reformador de este primer siglo, es el que vuelve a la iglesia a las bases del Evangelio, haciendo resaltar con su escrito las mentiras del gnosticismo, que le hacen entender a los creyentes que todo lo que proliferaban los gnósticos, intentando descalificar a Jesús como Dios y hombre, al verbo de vida, él está apuntalando la realidad de que hay evidencias de que el Cristo que nació, el Cristo que vivió, el Cristo que fue crucificado, el Cristo que resucitó y ascendió, es el fundamento de nuestra fe y que en él hay vida eterna. Es por eso que en cada uno de los puntos que hemos ido viendo, siempre Juan une la palabra, esto no es verdad, esto es mentira. La verdad está aquí. Se los dijo con respecto a la práctica del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos, les están mintiendo. Si hablan de que tienen un contacto con Dios porque son la élite espiritual, vean que no los aman. Vean que hay una mentira. Es imposible que alguien que tiene a Dios no ame a su hermano. Y ahora el punto es, ¿para qué nos sirve esto hoy? Y en primer lugar te digo, todo aquel que procure descalificar a Jesús como el Señor y el Salvador, no debe ser oído por ti. Todo sistema de razonamiento humano de este posmodernismo cruel y diabólico debe ser resistido con la verdad del Evangelio. Estamos en un punto tan caótico de confusión que se llega a pensar que Dios es amor porque tolera la homosexualidad. Descalificando la verdadera altura de la pureza del amor de Dios, la cual no tolera lo indebido, como lo dice 1 Corintios 13. Así como los creyentes del primer siglo estaban azotados por una herejía de pensamiento, una filosofía de pensamiento hereje, si quieres que te lo diga de otra manera, nosotros como iglesia de este tiempo posmoderno estamos azotados por el relativismo y estamos azotados por la confusión que genera el hecho de malinterpretar y descontextualizar textos bíblicos o temas de la Biblia para favorecer el libertinaje y la pecaminosidad perversa e inmoral. El punto es que tenemos que volver y entender la realidad del Evangelio. Y tenemos que
anclarnos en la verdad de Jesús. Dios condena la perversión sexual, condena la inmoralidad sexual. Dios condena el homosexualismo, condena el lesbianismo, condena la muerte de un ser en el útero de su madre. Dios condena el libertinaje pecaminoso inmoral, lo condena, y nunca deja de ser amor por ser justo. La iglesia que ama a Jesús, la iglesia que teme a Dios, la iglesia que proclama el Evangelio, es la iglesia que frente a cualquier presión del sistema para negar la verdad del Evangelio, debe proclamar que Dios condena esto porque no lo aprueba. Y no solo lo debe proclamar, lo debe respaldar con la vida. Somos llamados a entender que debemos vivir matrimonios ejemplares que muestren que el modelo y el diseño original de Dios es en donde radica la verdadera plenitud y felicidad. Como personas solteras, los creyentes deben mostrar la realidad de que la verdad del Evangelio se manifiesta en la santidad de las conductas. Más allá de que tengas tal o cual género, varón o mujer, y de que estés solo, tu cuerpo delante de Dios se mantendrá en santidad hasta el momento en el que Dios te dé un compañero, una compañera. De la misma manera que Juan mostró que la verdad del Evangelio se manifestaba en una santidad de vida, y que la verdad del Evangelio se manifestaba en una verdadera vida comunitaria de amor entre los hermanos, así el creyente que está atacado por el relativismo y el posmodernismo tiene que mostrar que su vida es santa delante de Dios y que se apoya en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de los santos, porque tiene a Jesús, que es el Señor y el Salvador de esa comunidad. Punto 2. Si hemos entendido esta introducción, debemos entender que al ser Juan el obispo del primer siglo que reformó y que volvió a la iglesia a los orígenes, la manera más clara que Juan tiene de retornar a la iglesia a un origen es hablar de un principio. Y en el capítulo 1 y el versículo 1 de la primera carta de Juan dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Cuando nosotros leemos esta expresión, automáticamente tratamos de hacer conexión entre 1 Juan 1:1 y Juan 1:1. Y permíteme, si eres tan amable, ayudarte a entender que no tienen una conexión teológica uno con el otro. Juan 1:1 dice, en el principio era. Lo que escribe Juan en el Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 1, está indicando que Jesús, como el Verbo eterno, lo que está demostrando en ese versículo, contenía la eternidad. No hay nada detrás de él. El sentido de Juan 1:1 es que detrás de todo origen ya existía Jesús. Pero el sentido de 1 Juan 1:1 es retornemos al principio del Evangelio de Jesús. Por eso es la diferencia en la frase. Una cosa es decir, en el principio era, y otra cosa es decir, lo que era desde el principio. En Juan 1:1 se le da sentido, o el sentido que tiene, es que Jesús es
el origen del Evangelio y el principio del Evangelio tuvo una marca, fue cristocéntrico, y no puede haber proclamación de un Evangelio diferente, no puede haber una verdad fuera del Jesús, Dios hecho carne, lo que era desde el principio. Desde el principio, dice Juan, la predicación fue otra. Ustedes no pueden estar escuchando a los gnósticos que cambian el evangelio que fue desde el principio. Desde el principio, los que predicaron el evangelio, predicaron y exigieron la fe y el arrepentimiento. Si es tan amable, vaya a San Mateo capítulo 4, el versículo 17. Este es el sentido de la escritura allí. San Mateo 4, 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El verdadero evangelio sí le da un sentido real a la mancha del corazón. Sí le da un sentido real a la presencia del pecado. Y la única manera en que el Evangelio habla de que el pecado puede ser erradicado para que se establezca la amistad con Dios, y esta es la buena nueva de salvación, es que haya arrepentimiento del pecado. Juan les llama a que retornen al principio del Evangelio, a que vuelvan a las bases de la verdad, a que no se dejen mover con una distorsión del fundamento del Evangelio, que es Jesús. Siempre el Evangelio fue llamar al arrepentimiento y a la fe en Cristo. San Juan capítulo 3, el versículo 16 al 18, muestra la palabra, la base de este llamado. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el momento en que pretendía el gnosticismo descalificar el Evangelio, Juan los lleva a las bases primitivas del Evangelio, lo que era desde el principio. El fundamento del Evangelio es el arrepentimiento que Cristo predicó, la fe en Cristo que Él mismo predicó para poder tener vida eterna. Entonces, Juan lo que hace es llevarlos de la mano a un evangelio cristocéntrico y los saca de la descalificación del gnosticismo en cuanto a la humanidad del Cristo que fue crucificado. Si el Cristo que fue a la cruz no fue 100% hombre, no hay perdón para ninguno de nosotros, porque no hubo satisfacción en Dios, sino solo en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El principio del cual habla Juan son los fundamentos de arrepentimiento y fe. Es la misma predicación apostólica. Ya habían muerto los apóstoles hacía aproximadamente entre 25 y 30 años cuando Juan escribe esto. Pero si usted lee la predicación apostólica en Hechos 17:31, usted va a encontrar esta expresión. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es un varón que fue designado por el Padre, es hombre y es Dios, lo levantó de entre los muertos y es el fundamento del Evangelio. Y en este fundamento se basará Dios para juzgar a los que no creen en Él. Evidentemente, Juan está volviendo a la iglesia a la base fundamental del Evangelio. Entonces,
El evangelio verdadero desde el principio presentó la realidad de un reino que había llegado. En el evangelio de Mateo, el capítulo 3 y el versículo 2, la palabra dice así: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Juan está volviendo a la iglesia al origen del evangelio. Y el evangelio habla de un reino, el reino que establece Cristo en su primera venida. Si hay un reino es porque hay un rey y porque hay un poder del rey sobre los que son gobernados. Evidentemente Juan está volviendo al origen en donde se ven las evidencias del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que Él ha establecido un reino y ese reino Él lo opera en la vida de los salvos. Los gnósticos no podían resistir la realidad del origen del evangelio, porque no tenían evidencia de vida en sí mismos, a pesar de tener una mente estructurada con una manera de pensar. No amaban a los hermanos y no vivían en santidad. Juan lo que hace es volverlos al origen del evangelio, que establece a un Salvador en el cual hay que creer, que establecen a un Salvador al cual hay que confesar y, arrepentidos de los pecados, poder obtener el perdón y la vida. Este era el principio del cual habla Juan. En Hechos capítulo 19 y el versículo 8 dice lo siguiente. Hechos 19, 8. Dice así. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Lo que hace Juan es volverlos a la realidad de que se ha iniciado un reino en este Jesús. Eso habla el evangelio. Y es el reino activo en la vida de los que creen. Este es el origen al cual los retorna Juan. El evangelio verdadero, el que es desde el principio, predica la disponibilidad misericordiosa y clemente del perdón divino. El perdón de Dios para los que pecan. Si usted toma el libro de los Hechos, el capítulo 10 y el versículo 43, dice lo siguiente. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es tan amplio el inicio de la carta de Juan, porque Juan los trae al principio y les va a mostrar que en ese principio el Verbo fue hecho carne. El principio del evangelio está basado en un Salvador, Jesús, el cual es Dios y es hombre. Ese es el sentido con el que arranca la carta. Y esa es la línea que recorre Juan cuando desarrolla la carta. Pablo, como aquel que había predicado antes de Juan, ya había hablado de que la reconciliación con Dios y el contacto con Dios solo era por medio de Cristo, y quedó registrado en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 18 al 21, que dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando Juan dice vuelvan al principio, es que se asienten en Jesús como el fundamento del evangelio. La reconciliación es por Cristo, y fuera de Cristo no hay reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lo que Juan está haciendo es volver a la realidad de que el Cristo encarnado es el fundamento que Dios ha establecido para poder perdonar el pecado. Vuelvan al principio, les dice Juan. Vuelvan a ese principio. El Evangelio no haya sentido fuera de Cristo Dios y Cristo hombre en una misma persona. No hay Evangelio sin esa verdad. La amenaza cruel entonces del gnosticismo era la negación de la deidad de Jesús y por ende la negación de la verdad esencial del Evangelio. Los falsos maestros que predicaban el gnosticismo eran aquellos que el mismo Jesús había anticipado que vendrían. Y si usted es tan amable, vea Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. El mismo Señor había establecido por voz profética, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo profetizó Cristo. Y cuando Pablo iba a morir, también lo volvió a advertir. Vaya al libro de los Hechos, el capítulo 20 y el versículo 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo dijo Cristo, lo volvió a repetir Pablo, y llegan los tiempos de Juan. Estos falsos maestros que pretenden descalificar la verdad de Jesús como aquel fundamento del Evangelio. Él es Dios hecho carne, Él es el santo Hijo de Dios, Él es el promotor de todo lo creado, es la manifestación cumbre del amor redentor de Dios. Él es Dios hecho criatura, es 100% Dios sin dejar de ser hombre, es 100% hombre sin dejar de ser Dios, y es el que une al pueblo santo que está sumergido y muerto en su delito y en su pecado con el Dios santo. Al ser 100% Dios, contiene la santidad necesaria para satisfacer la demanda que Dios tiene de justicia. Al ser 100% hombre, contiene todo lo que se necesita para representar la humanidad del pueblo santo, para que al ir a la cruz, la descarga de la justa ira de Dios pague el precio del pecado de los hombres y mujeres que conforman el pueblo santo. Si Jesús no es Dios, si Jesús no es hombre, no hay salvación. Juan vuelve a la iglesia al principio, lo que era desde el principio. Ese verbo es inalterable, les dice Juan. No ha cambiado.
Ese es el origen al cual ustedes tienen que retornar. ¿Por qué les dice que es inalterable? ¿Por qué les dice lo que era desde el principio? Para que entiendan que el mensaje gnóstico destruye el evangelio y es mentiroso. Y mi amado hermano, estamos en tiempos en donde el mundo ataca la verdad del evangelio. Ataca la verdad de la palabra de Dios, ataca la verdad del nuevo nacimiento y de la transformación. El criterio de la psicología moderna es: el humano no cambia, no puede cambiar, solamente atenuará algunas conductas con una buena terapia psicológica. Cuando Dios dice que hace nueva la criatura, el evangelio dice que sí cambia. Nosotros tenemos que volver a las bases del evangelio para poder presentar no solamente un mensaje que es contracultural, sino respaldar el mensaje contracultural con el resultado de ese mensaje. Se puede generar una familia con personas del mismo sexo. ¿Quién lo dice? La perversión de la ideología posmodernista, no lo dice Dios. Debemos no solamente confrontar la mentira de esta perversión, lo debemos manifestar mostrando que Jesús bendice la unión del hombre con la mujer, que son de Él y que le aman, y que muestran que hay posibilidad de vivir un matrimonio feliz en Él. De la misma manera en la que Juan retorna a la iglesia al principio y los basa y los fundamenta nuevamente en Jesús, la iglesia de hoy debe pisar sobre el cristocentrismo. Vivir para la gloria de Dios es tener a Cristo. Vivir fuera de la gloria de Dios es no conocer a Cristo. Y mi pregunta es: ¿el verdadero evangelio cristocéntrico es tu vida? Mi pregunta es: ¿cómo puedes llegar con el evangelio a tus contactos cuando no tienes convicción de vivir una vida cristocéntrica? Juan toma a la iglesia azotada por la mentira del gnosticismo y los ancla, los fundamenta en la base, en la roca eterna, que es Jesús. Desde que amaneces, mientras transitas tu día y hasta que llegas a tu descanso, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Recuerdas que eres de Jesús? ¿Que el propósito principal es que Cristo sea visto en tu vida? Y no porque me absorbe mucho el trabajo. ¿Qué querés que esté pensando? ¿En la línea de producción de la fábrica? ¿O en la pizarra dando clase? Y no, eso lo puedo pensar el sábado en la iglesia. No entendiste nada del evangelio, si esa es tu manera de pensar. Fraccionar la vida del hombre proviene del gnosticismo. Somos íntegramente nuevas criaturas. En la calle, barriendo un patio, colgados en una escalera, pintando una pared, haciendo un cálculo, operando una persona, defendiendo a alguien en el ejercicio de las leyes. Somos íntegramente pueblo de Dios, centrado en Cristo. Cuando la iglesia entiende eso, el escrito de Juan haya sentido en nosotros. Volvé al principio. Ese es el evangelio. Es Cristo. Por último y para terminar, Juan no solamente habla de el verbo inalterable.
Juan habla de que el verbo de vida es histórico. Es la historicidad del verbo de vida. Y es por eso que él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esta es la manera en la que Él destruye el fundamento mentiroso del gnosticismo, que descalifica la realidad de que ese verbo, que es Dios, no era hombre. Él está diciendo, Él estuvo en la historia, a donde viven los hombres, estuvo en medio de los hombres y fue posible de ser captado por los sentidos de los hombres, por lo tanto fue hombre, no semejante. Es un ataque directo al docetismo. Es que los gnósticos se basaban en que experimentar a Cristo y al Evangelio de Cristo era algo místico, espiritualmente trascendente, que correspondía a una visión secreta y reservada tan solo para la casta espiritual, la élite espiritual. Y esa élite era la única que podía ascender en sus prácticas a algún entendimiento espiritual superior. ¿Se acuerdan? Ese era el razonamiento del gnosticismo. Entonces era solo para esa casta, solo para esa élite, y Juan viene golpeando y diciendo, mienten, porque ni siquiera hubieran llegado al conocimiento por el camino que ellos pretenden mostrar. Lo muestran con su vida, no tienen santidad en sus conductas y no aman a los hermanos. Pero aquí está diciéndoles, ese Jesús fue un Jesús histórico. Es el que vino, es el que estuvo, es el que participó en medio de los hombres, es el que se encarnó y no dejó de ser Dios. Por lo tanto, no hay realidad de que pueda haber contacto con ese Cristo fuera de la fe en el Cristo que vino. En primer lugar, Juan aclara que él vio al verbo de vida. Vuelve a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Por eso dice aquí lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Él vio al verbo de vida. San Juan 1:14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí está, y vimos, lo vimos, es un sentido humano, la vista, el oído, el tacto. Las cosas que pasan por los sentidos humanos están enmarcadas en la geografía, en el tiempo y en la historia. Y Juan está diciendo, Él fue visto por los humanos. Fue hombre. Y vimos de Él no solamente su humanidad, sino que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, lo que nosotros vimos es que Él era Dios hecho hombre. Dejen de mentir. Y es por eso que dice esto aquí. Le vimos. Ellos tuvieron la posibilidad de estar en contacto visual con el Cristo. En Juan 1:1, como 1 Juan 1:1 lo acabamos de leer, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero también Juan aclara que él lo oyó. San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo 21, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: vuelve la palabra a mostrar el contacto que tuvieron con la manifestación sobrenatural de Jesús. Ellos estuvieron viéndole y oyéndole cuando Él hacía estas señales. Versículo 24 y 25 del capítulo 21 dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ese es Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían o se habrían de escribir. Juan aclara también que él contempló al Verbo de vida. En Juan 1, 29 al 31 podemos leer lo siguiente: San Juan 1, 29 al 31. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Bueno, está el registro, obviamente, del bautismo de Juan el Bautista, que no es el Juan que escribe la carta. Cuidado con eso. Pero Juan está registrando la manera en la que se contempló al Verbo de vida. Y en este caso menciona cómo Juan declara que Él es el que había de venir. En Juan capítulo 2, el versículo 6 al 10, Juan 2, 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Fíjense en cómo le contemplan a Él como el Verbo de vida. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es lo que dice Juan. Nosotros le vimos, nosotros le oímos y nosotros le contemplamos. Él es el Verbo de vida. Él es Dios hecho carne. Él puede dar vida, el Evangelio es verdad, y el Evangelio se manifiesta en ustedes en la santidad de vida y en el amor por los hermanos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y el versículo 46, dice lo siguiente: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó
la palabra de Jesús y le dijo, que Jesús le dijo, y se fue. Sabemos que cuando él descendía, los siervos le dijeron que su hijo estaba sano y él entendió que había sido en el momento en el que Jesús le había dicho que estaba sano. Nosotros, dice Juan, contemplamos al Verbo de vida. Le hemos contemplado. Pero también nuestras manos le palparon. Pudimos tocarlo. San Juan capítulo 13. Acompáñeme. San Juan capítulo 13. El versículo 23 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntasen quién era aquel joven de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, ahí, cerca de su pecho. Él pudo palparle, él pudo tocarle. Jesús es histórico, les dice Juan a los gnósticos. Él ha estado en la geografía y en la historia porque afectó nuestros sentidos. Le pudimos ver, lo pudimos escuchar, lo pudimos contemplar, mostrando el poder de la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 21 y el versículo 20, dice lo siguiente: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En San Juan 20, 27, podemos ver un capítulo antes, lo siguiente. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan está mostrando que le palparon las manos y que el verbo es historia. No solamente es inmutable, es histórico. Él es el verbo de vida. Y entonces él dice, la realidad es la siguiente: esa vida que los griegos hablan de que está oculta y es mística y que nadie jamás la puede llegar a comprender, es la vida que se hizo carne. La vida se ha manifestado. Por eso es que él dice al último: palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, esta vida, era justamente el objeto final de la filosofía griega, encontrar el sentido de la vida misma, el porqué de la vida, el para qué de la vida. La vida misma, les dice Juan, esa vida fue hecha carne. Nosotros la vimos, nosotros la oímos, nosotros la palpamos, nosotros estuvimos bajo su palabra poderosa. Esa vida se manifestó y la hemos visto. Cuando la palabra dice aquí que la vida se manifestó, faneró es el término griego que quiere decir se reveló, se dio a conocer. Esto indica que Cristo se encarnó, que lo abstracto y lo trascendental, la vida misma, la eternidad, fue contenida en el tiempo y en el espacio, en un cuerpo de carne. Lo eterno se hizo visible.
Dicho de otra manera, Juan profundizó, habiendo sido descalificado por ellos, y profundizó la realidad. ¿Saben una cosa? Cristo Jesús es la personificación humana de la vida en esencia. Acompáñeme a 1 Juan, capítulo 5. Versículo 12. Es por esto que Juan les dice a ellos: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la manera en la que Juan los lleva al principio y los fundamenta en el verbo de vida. Y en su carta vamos a encontrar esta verdad, y este es el final de mi llamado en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con Cristo? Ese que es Dios hecho carne, ese que es la vida en esencia, pero que se hizo hombre para redimir al pueblo santo, pagando el precio de la deuda de nuestro pecado en la cruz. La palabra dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. No es solamente tener a Cristo, está en la eternidad, está en la vida, pertenece al reino que no tiene fin. Es un miembro de la familia de Dios que existe para siempre. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mi pregunta es esta: ¿tú estás en esta mañana sentado allí? ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes la vida? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No pasa por ser un cristiano de iglesia, no pasa por tener una identificación con algún movimiento como el Bautista Reformado, no pasa por ser verdaderamente obediente a un sistema de religiosidad, pasa por el hecho de que Cristo habite tu vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Has pedido perdón por tus pecados? ¿Te tranquilizas solo por venir acá y seguir un sistema? Pero te encuentras en tu corazón fuera del perdón, fuera de la transparencia, fuera de la vida eterna, fuera del reino. Juan es claro cuando dice: miren, les presento al Verbo hecho carne, a la vida personificada, a la manifestación de la vida en carne, en persona. Y el que lo tiene a Él tiene esa vida, pero el que no lo tiene a Él no tiene esa vida. Y el Señor te llama en esta mañana al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Toda soberbia, toda altivez proviene de las tinieblas. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. En esta mañana es necesario que entiendas esta verdad. Solo se puede tener vida arrepintiéndonos del pecado, pidiendo perdón a Dios, teniendo a Jesús en nosotros. Padre, gracias quiero darte, Señor, por esta carta de Juan que presenta de manera maravillosa a Jesús como aquel Dios hecho carne. Gracias porque tú has planificado redimir a tu pueblo santo en su encarnación. Gracias porque Él, al hacerse hombre, mostró que realmente hay salvación en Él. Porque sin dejar de ser Dios, es el sacrificio perfecto que te agrada, pero sin dejar de ser hombre, fue la identificación más clara, la representación más clara de la humanidad del pueblo santo, cargado de pecado.
para que sea juzgado en aquellas horas de cruz. Gracias porque este es el Jesús, que cuando lo tenemos, tenemos la vida y la vida eterna. Y queremos clamarte, Señor, que en esta mañana por gracia salves a los que no tienen aún vida y que los lleves a Jesús, que les concedas el arrepentimiento y la fe para que tengan vida. Y por tu iglesia, Señor, que cae en el acostumbramiento de un cristianismo superficial, que seamos llevados por la epístola de Juan a las fuentes, al origen, a contemplar la realidad de Jesús, la profundidad de su persona, la hermosura de su ser, que es Dios hecho carne, que es la personificación de la vida en su más alta expresión y que es el que da vida a todo aquel que cree en él. Señor amado, clamamos para que la vida de tu iglesia sea cristocéntrica. Clamamos para que cada persona de manera individual y cada familia viva una vida cristocéntrica, mostrando a Jesús para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús.